Bienvenidos a este nuevo video sobre geopolítica y geoestrategia y relaciones internacionales. Muchas gracias a los colegas y amigos que han visto los anteriores 3 videos y que me han hecho sugerencias que me han servido para planear este cuarto, que de hecho es muy vigente al momento de realización de este video porque recoge la victoria de la coalición y la derrota del Daesh en Mosul, en Irak, recientemente, en estos días. Entonces, hablando con varios colegas, me propusieron crear un muy corto video sobre la geopolítica del Daesh. Aquí no vamos a hablar de historia, de cuándo nació, de cuándo llegó a Siria. No vamos a hablar de esto, ya hay muchos videos y muchas otras ayudas que permiten encontrar esta información. No vamos a hacer más bien una evaluación geopolítica de qué ha ocurrido y qué ocurrirá justamente desde el Daesh y los diferentes espacios o alianzas que lo están combatiendo. Para esto quiero empezar solamente con una mención teórica y es cómo lo llamamos. Yo lo llamo Daesh y me opongo fuertemente a que se le llame Estado Islámico o que se le llame ISIS, la sigla del Estado Islámico, por la misma concepción del grupo. El grupo en árabe se llama Al-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq wa al-Sham. Esto quiere decir, traduciría algo así como el califato islámico de Irak y el Levante. Cuando desagregamos el término, vamos a encontrar que la palabra Daula hace referencia más bien a la época de los califatos islámicos antiguos, que era una organización, una instancia política, militar, social, cultural, territorial obviamente, pero que la concepción territorial de ese califato antiguo no tenía algo que después con el tiempo van a tener los estados modernos, y es una noción de delimitación geográfica, el concepto de límite. No lo tenía. El califato en ese momento antiguo se ampliaba hasta donde competidores geográficos lo permitían, y después por campañas militares se podía seguir ampliando. Entonces es muy diferente hablar de un califato que está permanentemente en expansión y que no considera ni acepta la noción de límite o de frontera, a hablar de Estado que uno de sus componentes es justamente el límite y la frontera. Es una contradicción abierta. Es cierto que en el árabe actual la palabra Daula significa Estado, pero como lo está empleando el Daesh, la palabra Daula lo emplea más bien es como califato. Entonces, por esta razón, insisto, es un gran error llamarlo Estado Islámico o ISIS, porque desconocemos de entrada la naturaleza del fenómeno. Es cierto también que hace unos años varios analistas de, entre comillas, última hora, se emocionaban llamándolo Estado Islámico o ISIS, y cuando le mencionaban Daesh ellos rechazaban el término diciendo que se trataba de algo peyorativo, un poco para ocultar su simplismo, su ignorancia. Realmente recomiendo llamar las cosas lo más acorde a la sociología incluso local del fenómeno, y para mí lo más acorde es llamarlo Daesh y no Estado Islámico ni nada por el estilo. Pero bien, pasando por esta apreciación, vamos a empezar a hablar de geopolítica. Entonces, sobre el campo de combate hay dos grandes coaliciones. Por un lado está el ejército sirio y el gobierno sirio, Bashar al-Assad, que empieza la campaña inicialmente con pocos aliados, entre comillas, solamente con Irán, con Hezbollah, un poco por la facilidad que le daba esta alianza con Irán, y una alianza también con Hezbollah de mucho tiempo atrás, que Hezbollah también le convenía hasta cierto punto, porque con la guerra en Siria Hezbollah se ha fortalecido mucho, y posiblemente en el futuro hagamos un pequeño video sobre geopolítica libanesa. Pero Hezbollah, al menos en Siria, ha ganado poder militar, transferencia de tecnología militar desde Rusia, desde Irán, ha ganado poder económico porque se ha alimentado las finanzas del gobierno sirio, ha ganado poder social porque se ha ganado parte de la población siria, y entonces se ha fortalecido mucho. Y en lo militar, sobre todo, ha ganado experiencia en guerra híbrida, que ya de por sí la manejaba muy bien, y lo demostró en la guerra de 2006 contra Israel. Ese formato de guerra que combina, por un lado, guerra asimétrica y por otro lado, algunos elementos de guerra convencional. Entonces, Hezbollah se ha fortalecido y ha hecho, llamémoslo así, un buen negocio participando de la guerra en Siria. Rusia, que entra posteriormente, que incluso hay que recordar que Rusia sirvió de sombrilla para el régimen sirio e impidió una invasión ya desde el 2013.
Y en otros videos también hablábamos de cuáles eran los intereses geopolíticos rusos en Siria. Y Turquía, que es de pronto el más reciente que se ha subido a esta coalición, motivado por Rusia, impulsado por Rusia, después del golpe de Estado fallido de hace unos meses, donde Rusia logró cambiar de bando a Turquía, pasarlo del bando de Estados Unidos al bando propio, involucrarlo en la guerra en Siria para combatir al Daesh. Antes que Turquía se pasara de lado, de hecho, desde cuando estaba en el lado de Estados Unidos, casualmente a través de la frontera sirio-turca, el Daesh recibió mucho oxígeno a través de una frontera que le permitía recibir dinero, sacar petróleo robado, traficar con personas, traficar con armas. Pues bien, cuando Turquía cambia de bando y entra al bando ruso, esta frontera se cierra y deja de oxigenar al Daesh, y es uno de los factores por los cuales hoy vemos un Daesh mucho más derrotado. Por el otro lado hay otra coalición donde están los rebeldes y varias instancias de agrupación de los rebeldes. Está el Ejército Libre Sirio, que fue tal vez una de las primeras organizaciones formales que aparecieron en la oposición al gobierno de Bashar al-Assad, que incluyó de hecho algunos militares del antiguo ejército sirio. El Consejo Nacional Sirio, que se planteó en algún momento como ese líder de la oposición, pero que básicamente cae en desgracia y hoy está bastante débil. La Coalición Nacional Siria, que es una especie de confederación que reúne o que intentó reunir en su momento a varios grupos opositores de diferentes calibres, de diferentes orientaciones, y también al Consejo Nacional Sirio. El Comité Supremo Kurdo, que es una de las instancias máximas que reúne a los kurdos también que están peleando en esta guerra. El muy controversial Frente al-Nusra, que hace parte de la geopolítica de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que cambia su nombre de hecho y hoy se llama Jabhat Fateh al-Sham, Jabhat Fatah al-Sham, y el propio Daesh, y lo meto en este paquete de coalición porque de manera directa o indirecta el Daesh se ha alimentado o se ha favorecido de la forma como Estados Unidos ha conducido la guerra en Siria. Estados Unidos y la coalición. Ahorita al final del video vamos a hablar un poco de esta coalición de Estados Unidos. Bien, ¿cómo podemos analizar entonces geopolíticamente hablando la guerra en Siria y la guerra con el Daesh? Cuando el asunto empieza, básicamente el plan estratégico del Daesh era empatar un corredor entre Irak y Siria que permitiera, por un lado, conectar Faluya en las goteras de Bagdad con las principales ciudades sirias que conducían a la frontera con Turquía. Si este corredor quedaba abierto y la frontera turca favorecía el oxígeno del Daesh, a través de este corredor se iban a ingresar armas, se iban a ingresar dinero, se iban a sacar recursos y se podía proyectar después la captura de Damasco y la captura de Bagdad. Este corredor se empieza a construir desde el lado iraquí con la captura de Faluya y desde el lado sirio con la captura de ciudades fronterizas como Azaz, como Al-Bab, y también la captura de una ciudad muy importante que es Raqqa, que es una especie de centro de gravedad geopolítico. Esto es septiembre de 2013, enero de 2014. Con el tiempo, para junio de 2014, vemos esta estrategia ya andando. Entonces, este corredor estratégico implicó que de Faluya salieran comandos del Daesh a intentar capturar Ramadi en Irak, y desde Raqqa en Siria salieran comandos del Daesh a capturar las pequeñas villas intermedias entre Azaz y Raqqa y después proyectar el salto hacia Dair az-Zawar en el sur oriente sirio. Esto con el tiempo va a caer, ahorita lo vamos a ver, y se va a concretar este corredor. Cuando la estrategia del Daesh ve que es posible entonces materializar el corredor, la parte más oriental de Siria y la parte más oriental de Irak van a quedar también cercenadas del resto de Siria y de Irak. O sea, esta estrategia, este corredor, va a crear una bolsa que va a permitir aislar, por un lado, la región de Mosul, de Erbil y de Kirkuk, y por otro lado, la región más al oriente de Siria. Por esta razón, por esta bolsa, por el hecho de haber creado esta bolsa, por el hecho de haber aislado estas dos regiones, es que el Daesh se permite osadamente, sin haber consolidado estas dos ciudades, atacar Mosul y desde Mosul atacar Tikrit, teniendo Tikrit
tenían dos posibles caminos para llegar a Bagdad en una estrategia de tenazas. Por un lado, avanzar desde Tikrit y por otro lado, avanzar desde Faluya. Erbil y Kirkuk van a ser escenarios de muy encarnizados combates. Allí está de protagonista básicamente los kurdos con la región autónoma en Irak. Aquí el péndulo va a ir y va a venir, en un momento lo van a tener algunos, en un momento lo van a tener los otros, pero básicamente este eje Mosul-Tikrit es el que va a permitir amenazar Bagdad desde el norte, combinado con Faluya desde el oeste. Eso es mitad de año 2014. Ese mismo mes, la segunda parte de junio, ya vamos a ver el eje totalmente construido, solamente hacía falta Ramadi, ya había caído Daira Sawar, había caído ya el pueblo más fronterizo, el Caín. Desde allí también se presionaba Ramadi, nuevamente en una opción de tenazas, por un lado desde el Caín, por otro lado desde Faluya, haciendo una conversión en Ramadi, por esa razón, una convergencia en Ramadi, por esa razón Ramadi va a caer rápidamente, el eje está construido, y por otro lado, de Talafar a Mosul, de Mosul a Tikrit, de Tikrit a Bagdad y simultáneamente de Mosul a Erbil y de Tikrit a Kirkuk. Aquí estamos hablando entonces de una estrategia militar bien planeada, crear un eje de sostenibilidad militar, logístico, crear una zona de retaguardia que va a quedar aislada del resto de Irak y de Siria, posteriormente consolidar esta zona de retaguardia y a partir de esta zona de retaguardia y este eje amenazar los dos centros geopolíticos más importantes, por un lado Bagdad en Irak y por otro lado Damasco en Siria. Estamos hablando de una estrategia militar bien concebida, bien planeada por parte del Daesh. Para julio de 2014 ya tenemos entonces esta región totalmente asegurada. De Al-Qaim, el siguiente paso en la estrategia era acabar de controlar el resto de la frontera sirio-iraquí. Si ustedes vamos al mapa anterior, si se dan cuenta, todavía este pedazo de la frontera para fin de junio no estaba consolidado por parte del Daesh, era necesario consolidarlo. Para julio ya lo consolida y entonces ahora tenemos el Daesh desde lo más al norte de la frontera hasta lo más al sur de la frontera entre Irak y Siria. Eso le da un valor estratégico enorme. Por otro lado, tenemos este eje más consolidado que nunca. Por otro lado, tenemos la bolsa de retaguardia totalmente consolidada. Mosul ha caído con sus riquezas petroleras, la segunda ciudad más importante de Irak. Desde allí, entre otras cosas, se proclama el califato, tiene un valor simbólico. Se tienen acorralados a los kurdos entre Erbil y Kirkuk. Bagdad está prácticamente a punto de caer y desde Raqqa, recordemos que hace un momento lo mencioné como centro de gravedad, se empieza a amenazar en Siria Alepo, Homs y Damasco. Ese es un momento crítico en la guerra. Si efectivamente el Daesh lo hubiera logrado, Damasco hubiera caído, Bagdad hubiera caído y hoy estaríamos hablando de un Daesh apoderado de dos estados, no de uno, apoderado de Siria y apoderado de Irak. Para agosto de 2014 tenemos la consolidación que habíamos mencionado hace un momento, tenemos presión ya en la frontera libanesa, presión en Alepo, Homs y presión en Damasco. Esto ocurría en agosto de 2014. Para septiembre de 2014, vemos este mapa, este eje que hablábamos de control, esta zona de acorralamiento para los kurdos. Para septiembre de 2014 ocurren varias cosas importantes. Por un lado empieza la progresión hacia Damasco por parte del Daesh. Hay algunas escaramuzas con Hezbollah en el Líbano, en la frontera libanesa, pero Siria, el régimen de Bashar al-Assad, empieza a presionar por una intervención más fuerte de Rusia. Rusia también tiene argumentos para hablar de esta intervención. Rusia decía, los ataques de Estados Unidos y los ataques de la coalición no están siendo efectivos contra el Daesh. Están en parte alimentando el Daesh y le están permitiendo esta avanzada militar que se ve en el campo de combate. Entonces la idea se siembra desde septiembre de 2014 y después con el tiempo se va a fortalecer. Vamos a hacer aquí un salto para que ustedes vean el momento más álgido del Daesh y cómo está en este momento. Este es el momento más fuerte. Ustedes van a ver entonces un Daesh totalmente posicionado en este corredor estratégico, controlando el centro de Siria en una aproximación hacia Damasco, controlando las goteras de Damasco, ya incluso amenazando
penetrar a Jordania, combatiendo las fronteras del Líbano contra Hezbollah y creando un segundo eje, un segundo corredor estratégico que complementara al primero, que comunicara Siria con Irak. Este es el momento más fuerte del combate contra el Daesh. En este momento interviene Rusia, y a la hora de intervenir Rusia, el péndulo de fuerza va para el otro lado y el Daesh empieza en franca retirada, golpe tras golpe. Aquí se nos abre entonces la pregunta: ¿cuál coalición ha sido más efectiva a la hora de combatir contra los grupos fundamentalistas en Siria, en Irak? ¿La coalición liderada por Estados Unidos o la coalición liderada por Rusia? Esto es el mapa a fecha de julio 11 de 2017, muy diferente de este, si se dan cuenta. Este es el momento más alto de control del Daesh. Este es hoy. Hoy tenemos una pequeña bolsa en Irak, una pequeña bolsa en Siria, este corredor que no se ha logrado romper totalmente, pero que al menos ya no tiene los dos centros de gravedad más importantes, llamémoslo así, que ahora está encorsetado, este corredor estratégico. El Daesh operando en algunas zonas contiguas a las bolsas que controla, pero ya no es esa amenaza geopolítica territorial que veíamos para diciembre del 2015. Sobre este mapa voy a regresar un poco más adelante. Incluso podemos mirar ya cuáles han sido las principales derrotas. Miren, la derrota en Mosul, por ejemplo, la derrota en Raqqa, la derrota en Palmira, que si lo comparamos con este mapa, afectan seriamente al Daesh. Palmira le rompió este posicionamiento en la región central de Siria. Raqqa rompe la comunicación con la frontera. Perder Raqqa implicó para el Daesh romper el contacto con la frontera turca, y perder Mosul implica perder recursos, perder poder cultural, perder poder de influencia y sobre todo liberar o descongestionar la región norte de Irak, como se ve en este mapa fácilmente. Nuevamente vemos que el Daesh es un actor militarmente muy bien organizado, con una estrategia clara, que no podemos decir que es una derrota total, pero que al menos para golpearse como se ha golpeado, se tuvo que involucrar actores de peso global, como en este caso Rusia, y entonces nos da cuenta de un actor bastante bien organizado y bastante bien interesante para analizar y para tener en cuenta para establecer una estrategia para su combate y su derrota. Esta organización del Daesh se puede ver en algo también adicional, y es esta gráfica que me encontré alguna vez navegando por internet en una página muy interesante, bastante fiable de hecho, donde podemos ver cómo organizaba el Daesh su estructura de inteligencia, el servicio secreto del Daesh. En resumen, no voy a entrar en detalles, pero en resumen es un calco de una manera como se organiza una agencia de inteligencia de un país occidental. O sea, tiene más o menos los mismos componentes, los mismos circuitos, los mismos objetivos, y entonces vamos a ver que no se trata de gente improvisando, sino se trata de gente con una formación, incluso a la usanza de los países occidentales, y unas capacidades militares también bien relevantes. Para el fin del 2016, el inicio del 2017, ya cuando la coalición de Rusia estaba golpeando fuertemente al Daesh, vamos a ver entonces los principales retrocesos. Esto es octubre de 2016, esto es diciembre del 2016, y comparamos los dos mapas, vamos a ver que la coalición del gobierno de Bashar al-Assad y Rusia gana un buen terreno en Siria, también en Irak hay un ligero retroceso. Esto es a mayo de 2017, entonces si comparamos diciembre de 2016 a mayo del 2017, vemos que algunas regiones, sobre todo lo que aparece en este mapa como verde oscuro, se han ganado en estos 4 o 5 meses de 2017, y ahora para julio vemos la caída de Mosul. Con esto estamos diciendo que el Daesh ha perdido buena parte de sus centros de gravedad. Raqqa, Homs hace un tiempo en Siria, Palmira hace un tiempo en Siria, más recientemente Mosul, y se habla de las operaciones militares que vienen a continuación, y es justamente toda la región de Raqqa para acabar de asegurarla, toda la región de Raqqa, y sobre todo esta penetración a la región central de Siria, que le rompería
el corredor estratégico con Irak, toda la región de Dair al-Zawar. Con esto se estaría desvertebrando la estructura del Daesh. Vamos a ver rápidamente un video sobre cómo fue la liberación de Mosul de estos días. Un video que casualmente está subido en la página de la coalición. Aquí nos muestra un poco cómo fue sobre el terreno el combate casa a casa, el combate casi que calle a calle, que lo hizo bastante lento y un costo humano supremamente alto. Son operaciones militares entre el 31 de octubre del 2016 y el 1 de junio de 2017, la región norte de Irak, donde está Mosul, con una zona de influencia del Daesh negro, donde las fuerzas de la coalición empiezan a romper el contacto que había entre el Daesh en la frontera iraquí-siria y Mosul. Aquí vemos que Mosul se vuelve una especie de bolsa. Una vez se rompe ese contacto, se acaba de aplastar esa bolsa y es efectivamente la liberación de Mosul. Se empieza desde el oriente, liberando varios distritos de Mosul, hasta llegar al río Tigris. Allí este combate, como digo, se desarrolló casa por casa, calle por calle. El río Tigris ofreció una barrera natural que demoró el avance un tiempo, que implicó una progresión en tenazas. Si ustedes vieron la imagen, no se dio inicialmente un asalto desde el río, sino una progresión desde el sur. Y cuando se genera la última bolsa de resistencia, ocurre por ejemplo lo de la explosión de la mezquita de inicios de fin de junio, y de inicios de julio otra, donde los militantes del Daesh en su retirada sembraron de explosivos lo que quedaba de Mosul. Este tipo de guerra, hay que insistir, es una guerra muy costosa y muy lenta. No es una guerra a campo abierto, es una guerra donde las trampas explosivas se pueden contar por miles de toneladas, donde para avanzar 100 metros perfectamente el costo humano es supremamente exagerado. Para ganar una manzana pueden pasar perfectamente un mes, 2 meses para lograr conquistar una calle. Es una guerra de desgaste, es una guerra muy costosa en términos económicos y en términos humanos. Si hacemos un análisis prospectivo del Daesh, podemos identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Dentro de las debilidades, efectivamente un extremismo que mina su legitimidad. La gente no cree en el Daesh como eventualmente podía creer, entre comillas, al inicio de la guerra civil, donde se mostraba como un grupo que iba en contra de un tirano, en contra de Bashar al-Assad. Hoy ya nos ha demostrado que es un grupo extremista, takfirista, que castiga a los mismos musulmanes. Aquí es un tema que después voy a desarrollar en otro video, que la gente normalmente piensa que el enemigo primario del Daesh es Occidente. Eso no es cierto. El enemigo primario del Daesh es el mismo mundo musulmán, o los mismos musulmanes que ellos califican de infieles o de desarrollar mal el Islam. En eso se fundamenta el takfirismo. Y si vamos a mirar por porcentaje, el 85% de los atentados del Daesh ocurren dentro del mismo mundo musulmán. También en cuanto a debilidades, tiene una poca capacidad antiaérea, lo cual lo hace vulnerable frente a los ataques de la coalición, fundamentalmente desde Rusia, y una dependencia de finanzas vulnerables. Cuando el Daesh pierde el control de la frontera con Turquía, la posibilidad de seguir sacando el petróleo robado desde Siria inmediatamente disminuye también. Fortalezas, por un lado sigue teniendo un control territorial. Eso hace que el Daesh nos delata todavía mucho más tiempo. Tienen combatientes con experiencia, ya quedó demostrado con este análisis geopolítico. Sigue controlando algunas fuentes de riqueza, sobre todo petroleras en Siria. Ha reemplazado, ha recolonizado las zonas que había conquistado, ha desalojado la población local y ha traído colonos takfiríes que se pueden después mezclar fácilmente con la población local y que van a dificultar la consolidación territorial posterior. Ha logrado unas habilidades enormes en guerra híbrida, también ya lo vimos. Tiene un impacto mediático indiscutible, la mayor fuerza internacional del Daesh va justamente en su estrategia de medios de comunicación. Y en algunos países por fuera, sobre todo Occidente, ha logrado aprovecharse de cierta insatisfacción social. Por ejemplo, en Europa, incluso con algunos atentados asociados al Daesh. ¿Qué oportunidades se pueden
encontrar que hay que tener cuidado, que pueden ser explotadas por el Daesh. Por un lado, la ausencia de una única coalición, tener dos bandos enfrentados en contra de ver quién derrota al Daesh o quién se posiciona mejor en Siria, por un lado Rusia y por otro Estados Unidos, no favorece para nada una derrota efectiva al Daesh, antes al contrario, le dan cierto oxígeno. Por otro lado, el régimen de Bashar al-Assad es un régimen cuestionado, que tiene una debilidad institucional y una debilidad estatal enorme, y que no tiene el músculo suficiente para controlar todo su territorio, por lo tanto va a generar zonas vacías y vacíos de poder que se pueden hacer aprovechados, y seguramente lo serán aprovechados por algunos grupos ilegales, irregulares que salgan. La guerra asimétrica, que si el Daesh es golpeado de tal forma que no puede desarrollar guerra híbrida, todavía le queda guerra asimétrica. Vamos a tener Daesh todavía para rato. Una venganza chiita, lo pongo entre comillas. El Daesh como movimiento sunita ha sido también muy cruel con la población chiita local, y entonces una venganza chiita lo que puede hacer es caldear nuevamente los ánimos y darle nuevos motivos a una línea dura del sunismo para que vuelva y se active, y también un sentimiento antimusulmán en Occidente, que la ignorancia del Occidente de pensar que todos los musulmanes son iguales ha generado un sentimiento antimusulmán que irónicamente puede terminar favoreciendo el Daesh en el futuro o algún otro grupo extremista. Por otro lado, hay unas amenazas para el Daesh que sin embargo pudieran aprovecharse si se quiere combatir decididamente este grupo, y es que es necesario continuar el fortalecimiento institucional en Siria y en Irak para evitar estados débiles, para evitar una Siria débil, para evitar un Irak débil, y para poder entonces tener un estado que controle estos grupos irregulares. Poder construir por fin una coalición efectiva, cosa que es prácticamente imposible. El Daesh no tiene una aceptación social y religiosa plena, tiene un rechazo relativamente importante. Esto se pudiera explotar, se pudiera manejar para confrontar más fuertemente esta amenaza. Y por otro lado, del Daesh se ha logrado por fin generarle una ruptura con sus fuentes de financiación externas. Incluso si ustedes miran el precio del petróleo, esto ha tenido un tema bien curioso, y es que justamente cuando se le cierra la frontera turca al Daesh y ya no puede sacar petróleo robado por ahí, el precio del barril del petróleo empieza a subir. Era un poco como para jugar con los precios del petróleo, tener el petróleo bajo si el Daesh estaba vendiendo petróleo en el mercado negro, y ahora que ya no lo hace, entonces puede subir el precio del petróleo gracias a que se ha cerrado la frontera, ya no puede sacar petróleo robado a venderlo en el mercado negro. Es una coincidencia bien interesante que valdría la pena estudiar un poco más en detalle. Para concluir, un poco hablando de la coalición que lidera Estados Unidos, son 72 países. Esta es la otra que hace parte de la guerra en Siria. Por un lado, lo habíamos dicho, está Rusia. Rusia no está en esta coalición, está esa parte. Esta es la coalición B que llamábamos antes. En teoría, los objetivos son combatir al Daesh militarmente, estabilizar las áreas liberadas, contrarrestar la propaganda. Aquí juega mucho una instancia, Sawab Center, que es emiratí, Emiratos junto con Arabia Saudí, junto con Omán, junto con Bahrein, con Egipto, y algunos otros estados bastante cercanos, incluso el mismo Israel con ellos, tienen un papel bien importante en esta coalición. Impedir el ingreso de militantes extranjeros, cosa que en su momento tuvo cierto auge, y afectar las finanzas del Daesh. Este es un reparto de los 72 países que hacen parte de la coalición, y esta es la página si alguien quiere profundizar en ella. Conclusión: la guerra en Siria y la reciente derrota del Daesh en Mosul se tienen que analizar, por un lado, con un criterio geopolítico, y por otro lado, con un criterio prospectivo. Cuando se analizan estas dos cosas, vamos a concluir que el Daesh es un actor militar relevante, organizado, no es improvisado, y que por otro lado, infortunadamente, aunque se derrote en el campo de combate, todavía faltará mucho tiempo para hablar de una estabilización en Siria y en Irak. Después del Daesh, también esto ha sido otro, y es una apreciación personal, uno de los daños más grandes que ha hecho la coalición liderada por Estados Unidos es tratar de alimentar milicias que ellos llaman moderadas, que en el fondo no son nada moderadas, son casi igual de radicales que el Daesh, tratar de alimentarlas militarmente y económicamente para que ayuden a esta coalición.
Esto quiere decir que esta coalición está sembrando las semillas de una futura inestabilidad, de un nuevo Daesh. Ya no se llamará Daesh, se llamará de alguna otra forma, pero van a ser de acá, por obligación van a ser de acá. Esto, infortunadamente, nos hablaría de una Siria todavía en problemas, pero bueno, al menos nos abriría un mayor espacio para los analistas de geopolítica y los que nos apasionan estos temas de relaciones internacionales.